conferencia que siempre esperamos con muchas ansias y con muchas ganas de escucharlos. Y como ya también se está convirtiendo en una tradición que ojalá siga muchos años, nos acompañan Macario Schettino y Leo Zuckerman, a los que nosotros dos y ustedes y todos, ¿no? Pero déjenme empezar por tratar de entender lo que está ocurriendo en el mundo y en México. Y creo que lo primero y muy importante es tratar de darnos cuenta que los seres humanos no somos muy inteligentes, ¿no? Todos creen que son inteligentes, pero no, en realidad los seres humanos somos bastante tontos. Nuestro segundo, vemos más las amenazas que las oportunidades. Esto es una cuestión evolutiva. Si ustedes están aquí es porque alguno de sus antepasados logró escapar del león que se lo iba a comer, y si se escapó es porque estaba atento a las amenazas. Ustedes siguen atentos a las amenazas y de eso viven los medios de comunicación, de vendernos amenazas, ¿no? Hay quien dice que deberían publicar buenas noticias. Si un medio de comunicación publica buenas noticias no lo va a ver nadie, ¿no? Lo que a ustedes les interesa son las amenazas, porque seres humanos, de los más pobres a los más ricos, 7,000 millones de personas, y esos que están hasta allá, hasta el final, este de aquí que no se ve, el último pedacito, es el 1% famoso que ustedes escuchan por todas partes, que se queda con todo el dinero. Bueno, como pueden ver, sí gana un poquito más que los que están juntos, pero no es el que más gana. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores de los últimos 25 años de desarrollo económico en el mundo? Quienes viven entre el 30 y el 80% de la distribución. Es decir, en los últimos 25 años o 30 años que ustedes han escuchado que son de espantoso neoliberalismo, lo que ha ocurrido es que hemos generado la mayor cantidad de riqueza para la mayor cantidad de gente de toda la historia. Nunca habíamos hecho algo similar. El asunto es que ustedes que uno no conoce, y entonces dice uno, no, pues el mundo sí es una tragedia, está cada vez peor. Pues no, es al revés. El mundo está creciendo, el ingreso se distribuye mejor y en consecuencia la pobreza se reduce. Estas son las 3 mediciones que usa de pobreza el Banco Mundial: personas que tienen ingresos de menos de $5.50 al día, 3.20 y 1.90. Esta última es la más importante, es la que siempre llamamos pobreza extrema. Y vean cómo en 1980 más del 40% de los seres humanos vivía con menos de $2 al día. Hoy es menos del 10%. Es decir, en el transcurso de estos 30 o 35 años de espantoso neoliberalismo, hemos sacado de la miseria a 2,000 millones de seres humanos. Nunca había pasado nada parecido. Había 2,000 millones de personas que no tenían para comer en 1980 y hoy tienen futuro. ¿Que es una miseria lo que ganan? Pues sí, es muy poquito, pero estaban muchísimo peor. Y lo que hemos logrado es una transformación importantísima, 20 y 100, entre 100 y 200, etcétera. ¿Por qué es importante esta gráfica? Porque vean, ahí está México. México no tiene un problema de pobreza extrema. Es decir, la rayita roja, que es la pobreza extrema en México, no es muy significativa. Es un problema moral sin duda. Ese 3% de los mexicanos vive con menos de 20 pesos al día. 3% significa todo el mundo. A México le ocurre igualito, nada más que nosotros tenemos menos tiempo libre porque somos el pueblo más trabajador del mundo. Nadie trabaja más que los mexicanos, no producimos nada, pero estamos todo el tiempo trabajando, ¿no? Entonces, el mundo en el que estamos, manches. El porfiriato fue un éxito porque todo el mundo fue un éxito entre 1870 y 1914. Construimos un régimen corporativo en el siglo XX porque todos los regímenes que se construyeron entre 1926 y 1940 fueron corporativos en todo el planeta. Nos volvimos democráticos a fines de los 90 porque toda América Latina lo hizo. Es decir, nos movemos con lo que ocurre en el resto del mundo, y lo que está pasando en el resto del mundo nos afecta. Mucha gente dice, están votando por López Obrador porque la desigualdad está creciendo en México. No es cierto, la desigualdad en México no está creciendo, es la misma desde hace 30 años, es alta pero constante. Eso refleja muchísimo en la votación. Estas son las estimaciones de la empresa esta Massive Caller, que es la única que yo tengo acceso para poder ver votación por estado, y ahí más o menos está quién va ganando en cada entidad federativa. Notoriamente todo el sur, que es el que no crece, pues es el que está apoyando a López Obrador. Y creo que se explica mejor con esta gráfica. Esto es el ingreso por habitante en los estados del norte y del sur de México, partidos por esta rayita que vieron hace un momento. Vean cómo a inicios del Tratado de Libre Comercio 1995, los que estaban en el sur tenían un ingreso, ahí dice 1.04, bueno, pierden 10%. De que entramos al Tratado de Libre Comercio al día de hoy, quienes viven en el sur de México han perdido 10% de su ingreso. Quienes viven en el norte de México pasaron de ese 0.96 al 1.08, crecieron 12%.
¿Qué significa esto? Pues que cuando López Obrador dice vamos a regresarnos al pasado, los del sur dicen sí, güey, estábamos mejor. Y los del norte dicen, espérate, güey, no le muevas, si nos está yendo a todo dar. Ese 22% de diferencia entre los estados del sur y del norte es determinante para entender por qué muchas personas en el sur de México dicen, vamos a votar por López Obrador. Tienen razón. Les está ofreciendo regresar al pasado donde estuvieron bien. ¿Va a cumplir o no? ¿Va a funcionar o no? Eso lo sabrán cuando escuchen a Leo. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, desde luego agradecer a la ANTP por por establecer esta tradición de estar con ustedes cada año, con mi amigo Macario Schettino. Y bueno, yo me voy a concentrar más bien en el tema de lo que está pasando en las elecciones